Estamos con el ingeniero Leandro Pirela, que bueno, gentilmente nos recibe para charlar un poco de lo que está haciendo esta campaña, bueno, cómo ha desarrollado la siembra y sobre todo cómo están respondiendo los cultivos con tantas precipitaciones de los últimos días. Sí, hola Tommy. Y mientras hablamos y hacemos la nota sigue lloviendo. Bueno, esta campaña se caracterizó por ser la primera mitad hasta fin de año seca. Estábamos esperando la lluvia y no llegaba, y por suerte acá en nuestra zona por lo menos ocurrían algunas lluvias chicas que hacían que los cultivos no se pusieran tan mal. O sea, nunca llegaron a estar en un estado grave, pero el trigo sí sufrió. O sea, no tuvimos los rindes de trigo que deseábamos o que hubiéramos esperado debido a la sequía que ocurrió en la primavera. Y el inicio de los cultivos de gruesa, o sea, de soja y maíz, también fue seco, pero como cada tanto ocurría alguna lluviecita pequeña salvadora, no llegaron a estar nunca en estado crítico. Empezó a llover el penúltimo día del año, el 30 de diciembre, que fue una lluvia grandísima, de un poco menos de 200 milímetros. Ahí ya como que la campaña el tema hídrico se corrigió, y ahora se empezó a complicar para el otro lado, porque después de esa lluvia grande del 30 de diciembre ocurrió otra grande de casi 100 milímetros, más o menos el 15 de enero, 2 semanas después, y ahora tuvimos esta otra grande, fue ahora esta semana, los primeros días de febrero, hoy es 6, 7, el 5 fue la otra lluvia grande. Así que de venir de una sequía pasamos a recibir 400 y pico, 500 milímetros en un mes y una semana. O sea, la mitad de lo que llueve en el año lo llovió en poco más de un mes. Bueno, eso hizo que ahora muchos lotes estén complicados por exceso de agua. Ya los bajos están colmados, están con agua, y la gran diferencia que hay que hacer es que no sufrió tanto los efectos de la inundación el maíz como la soja, porque el maíz, al tener la espiga alta, el agua que se acumuló ahora abajo no le hace perder rinde. Entonces, además empezó a llover a fin de año, cuando el rinde del maíz estaba prácticamente, el maíz sembrado temprano, no el de segunda, el sembrado temprano estaba prácticamente definido, porque ya estaba en estado de choclo o pasando de estado de choclo. O sea que pérdidas de rinde en lotes de maíz me parece que no van a ser grandes. Sí en lotes de soja, que es un cultivo que sufre más la inundación y la falta de oxígeno. Así que vamos a ver que cuando se empiecen a cosechar los lotes, va a ser común la conversación de que en la parte alta del lote rendía espectacular, o sea, tenía rindes altísimos, pero tal vez el promedio de rinde del lote no sea tan alto en aquellos casos donde hay bajos o zonas de charcos. En eso se va a diferenciar esta campaña de la campaña pasada, porque en la campaña pasada las lluvias habían sido casi ideales. Cuando hacía falta llovían 20 o 30 milímetros y no más de eso, así que fue perfecto. En cambio esta ya los excesos están provocando pérdidas. Y bueno, después en cada campo las pérdidas van a ser mayores o menores según la superficie complicada por el agua. Aquel productor que tenga todo el campo alto o con pendiente donde no queda el agua no va a sufrir ninguna pérdida y va a tener rindes, siempre y cuando las lluvias después en época de cosecha cesen. O sea, si sigue lloviendo como está lloviendo en este momento, también en época de cosecha vamos a tener problemas incluso en las partes altas, pero queremos pensar de que todas estas lluvias así excesivas, mejor que hayan venido ahora en pleno verano, que es cuando mejor se las puede soportar porque hay más evaporación y
todo como que se soporta más. Y ojalá que después no se repitan este tipo de eventos así climáticos durante la cosecha, porque ahí sí que se complicaría del todo. Bueno, decía, los productores que tengan campos altos o con pendientes donde no les queda el agua no van a tener inconveniente y deberían tener rindes récord. Y aquellos productores o campos donde haya encharcamiento o que ya de hecho están perdiéndose los cultivos en los bajos, va a depender de la proporción del campo que ocupen esos bajos, de la pérdida que les va a provocar. No sé si, bueno, se han detectado mucha variedad de plagas o distintas a la campaña anterior, con esto que mencionabas, que bueno, lo que ha sido la campaña pasada llovía lo justo y ahora tantos milímetros de golpe han provocado presencia de algún tipo de plaga diferente. Bueno, respecto a las plagas, nosotros las agrupamos en 3 tipos de plagas. Las plagas vegetales son las malezas, los insectos y después los hongos, que son los que provocan enfermedades. Respecto a las malezas, tuvimos problemas no por el exceso de agua, sino por el déficit de agua. Como dije antes, al ser la primavera bastante seca, tuvimos algunos problemas de escape de malezas por una no tan correcta labor o funcionamiento de algunos herbicidas, porque los herbicidas que se colocan o se aplican al suelo para que actúen, necesitan muchos de ellos agua para incorporarse y activarse. Entonces, en tiempos de sequía, por ahí si se demora un poco la lluvia, no se activa el herbicida y no evita correctamente que aparezcan las malezas. Entonces hubo más escape de malezas, especialmente la que nos viene trayendo problemas estos últimos años, que es el yuyo colorado. Hubo más escape que años anteriores. Eso como primer tema diferente a campañas anteriores. Respecto a las plagas de insectos, no fue tan diferente a otras campañas. Tuvimos ataque de orugas, pero como ya nos tienen acostumbrados, hay oruga medidora, oruga bolillera, y tuvimos el ataque que estamos teniendo casi todos los años, pero por suerte los insecticidas están funcionando muy bien, o sea, en los lotes en los cuales se aplicó insecticida no provocaron pérdida, no generan demasiado problema esas plagas. Y ahora, después de tanta lluvia y tanta agua caída, sí se están propagando mucho las plagas hongos, o sea, los hongos. Y entonces, si algunas veces está en duda si se justifica o no aplicar fungicida, esta es una de las campañas en las que no hay dudas en que hay que aplicar fungicida, porque los hongos con este tiempo así tan húmedo se diseminan y se reproducen y se diseminan muchísimo. Entonces ahora todos los lotes de soja, hablando del cultivo de soja siempre, no en maíz no, deberían estar aplicados con fungicida para evitar que las enfermedades de hoja que provocan esos hongos no se diseminen tanto y no provoquen tantas pérdidas, porque son esas enfermedades que se llaman de fin de ciclo. Así que yo creo que la mayoría de los lotes de soja de primera ya tienen el fungicida aplicado, y ahora se están empezando a aplicar los fungicidas en los lotes de soja de segunda, porque hace poco que los lotes de soja de segunda entraron en estado reproductivo, que es cuando hay que aplicar los fungicidas. Lea, bueno, por último preguntarte o que le brindes alguna recomendación a los productores de cara a las últimas semanas que quedan previas a la cosecha para los que tienen obviamente los lotes más adelantados. Bueno, respecto a los lotes de maíz ya no hay mucho por hacer, porque ya el rinde está definido y ya para aplicar algo ya sería tarde. Creo que va a haber muy buenos, excelentes rindes de maíz. Y respecto a los lotes de soja, los de primera época de siembra, ya también están llegando a etapas reproductivas avanzadas. Si hay algún lote que quedó sin aplicarle fungicida, habría que aplicárselo, porque todas estas lluvias, como dije recién, van a traer problemas de hongos.
pero creo que la mayoría de los lotes de soja de primera ya tienen el fungicida aplicado y tienen cierta residualidad de 2 a 3, incluso a veces algo más de semanas. A lo mejor un fungicida tiene una residualidad de 20, 30 días. Lo que habría que evaluar después, si nos quedamos cortos con la residualidad, si se justificaría después de tanto clima húmedo una segunda aplicación o no. Habría que evaluarlo, porque hay una enfermedad que ataca más al final, se llama cercóspora, que ataca al final del ciclo. Esa enfermedad empieza, a diferencia de otra, la enfermedad que se llama septoria, empieza de abajo hacia arriba. Es una enfermedad que se conoce como mancha marrón. Las hojas se ponen amarillas con todas manchitas marrones. Esa avanza de abajo hacia arriba en la planta y se difunde mucho por el salpicado y por las gotas de lluvia. Esa ya venía avanzando y esa es la que frenamos con las aplicaciones anteriores de fungicida. Ahora, al final del ciclo, siempre viene la otra enfermedad que se llama cercóspora y que después ese mismo hongo pasa a la vaina y trae problemas en los granos. Muchas veces se ven los granos violeta o de color púrpura. De esa enfermedad también se llama mancha púrpura. Y bueno, tal vez con una sola aplicación a lo mejor alcanzamos a controlar septoria y no alcanzamos a controlar cercóspora, y a lo mejor algún lote de soja de primera requiere una segunda aplicación de fungicida para frenar esta segunda enfermedad. Y respecto a los lotes de soja de segunda, recién ahora se están empezando a aplicar por septoria, así que seguirían los mismos pasos que mencioné recién en los lotes de primera. Y cuando se va a aplicar el fungicida, muchas veces aprovechamos para aplicar algún insecticida. Si hay isocas o orugas, se aplica una clase de insecticidas, y si hay chinches, que también algunas hasta ahora se vieron, pero pocas, pero bueno, a veces hay que recurrir a aplicar en lugar de un oruguicida, un chinchicida. Eso es lo que hay que hacer de ahora en más.